¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal, el programa tributario por excelencia en la República Argentina. Realmente una semana, un mes muy movido para todos los contadores. Nosotros lo decíamos en el comienzo de este ciclo 2019. Se vienen meses muy movidos, muchos problemas para presentar las declaraciones juradas en virtud de las distintas modificaciones y también por el problema de los sistemas. Se está haciendo mucho ruido, los colegas estamos haciendo mucho ruido en todas las redes sociales con todos los inconvenientes que estamos sufriendo. Muchos de ellos fueron tratados aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Todos estos problemas fueron primicia en nuestro programa. Ustedes lo pueden volver a ver en forumjuridicofiscal.com.ar. Esto es mucho más traumático, es mucho más importante que una eventual prórroga. Los problemas son mucho más profundos y por eso hoy en la República Argentina, como nunca, se habla de los problemas de los contadores, de los problemas tributarios que existen en nuestro país. Realmente les recomendamos, vuelvan a ver los programas porque allí se ha tratado toda la problemática que tenemos que sufrir con todos los colegas. En el comienzo del programa vamos a ir al encuentro del doctor Félix Rolando, una personalidad muy importante como siempre para nuestro programa, para hablar del espacio de diálogo con AFIP, tocando algunos temas referidos al IVA en el consorcio de copropietarios y además el ajuste por inflación. Un lujo tenerlo, el doctor Félix Rolando, en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con un amigo de la casa. Estamos con el doctor Félix Rolando hoy y seguramente vamos a hacer un intercambio un poquito de misceláneas, algo que no se hace habitualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo? Gracias por invitarme. No, vos sabés que las puertas están abiertas para bueno. vos, ¿eh? Hay otros que no, ¿eh? Claro, depende de quién. Te haces muy bien, ¿eh? Hay que filtrar en esta vida. Mirá, hay algunas novedades que me gustaría charlar contigo con respecto básicamente a uno que es bastante popular, digamos, que es la nueva situación jurídica que tienen los consorcios. Entonces, antes, cuando alguien adjudicaba en un consorcio de copropietario de la 13512, adjudicaba el bien, en realidad no era un hecho grabado, por ejemplo, en IVA, ¿no? Pero ahora, desde la reforma del Código Civil y Comercial, tienen personería jurídica los consorcios. Bueno, antes el consorcio acumulaba crédito fiscal y después había unos dictámenes que lo permitían traspasar. Hoy, ¿cómo es la situación? Sí, mira, siempre fue un tema discutible. Sobre todo porque la ley de IVA tiene un concepto de sujeto tan amplio que cualquier cosa puede ser sujeto, así que hasta el consorcio mismo puede ser sujeto. Por supuesto que hay que hacer un hecho imponible, o sea, ese sujeto, en este caso un consorcio, tiene que verificar un hecho imponible para estar en la ley de IVA. Muy bien, pero volvió a la palestra una cuestión que siempre fue consultada, que es que tiene que ver no con un consorcio de construcción, sino un consorcio de copropietarios. O sea, el típico consorcio que le paga el sueldo al portero, los gastos de mantenimiento del edificio y etcétera. La pregunta es, condominio, ¿no? Claro, el condominio, el consorcio es todos los condóminos agrupados para una finalidad que es la administración del edificio. En la propiedad horizontal, digamos. Sí. Entonces, la pregunta es, todos los gastos que hace el consorcio seguramente tienen IVA incorporado. Que es cuando pagas el mantenimiento del ascensor, cuando pagas la seguridad del edificio, y así podés encontrar una gran cantidad de gastos con IVA. Si eso ya se sabe, y a la vez hay muchos consorcistas que utilizan su unidad para una actividad grabada con IVA. Y puede ser el dueño, por ejemplo, de un consultorio. En vez de alquilar el consultorio, entonces siempre aparece el fantasma de decir, che, ¿me puedo tomar el IVA ese? O sea, si yo tengo que pagar como profesional IVA, ¿por qué no puedo tomarme el IVA que indirectamente pago en las expensas? Claro, no tiene las características para que proceda como crédito fiscal, pero si en utiliza discriminado. Claro, exactamente. Entonces se volvió a preguntar en estas reuniones, espacio de diálogo entre AFIP y profesionales, se planteó el tema, que ya había sido tratado con anterioridad.
Pero ahora, a raíz de que los consorcios tienen el rango, digamos, de personalidad jurídica, se vuelve a preguntar y se le dice al fisco, la pregunta es concretamente, ¿los consorcistas podrían tomar el IVA que pagan en las expensas si el IVA estuviese debidamente discriminado? ¿Y sabes con qué argumentos van para afirmar que se podría? Dice, si un inquilino se puede tomar el IVA de un servicio que ni siquiera está a su nombre, claro, el espíritu de la ley es recuperarlo eso. Pero además dice, ahora los consorcios son personas jurídicas que tranquilamente actúan por cuenta de los consorcistas, así que podrían inscribirse. Bueno, la respuesta del fisco es no. ¿Por qué? Porque el consorcio no hace ningún hecho imponible y una de las condiciones para que el crédito fiscal pueda transmitirse es vinculado a un hecho grabado. Como no hay hecho imponible, sino que es un simple acumulador de gastos que lo distribuye, se pierde ese crédito fiscal. Es decir, evidentemente hay un enriquecimiento, si lo vemos del lado recaudatorio, sí, hay un impuesto que se pierde porque se vuelve a pagar. Pero bueno, la respuesta del fisco es y hay que asumirlo como gasto. Claro, hay que asumirlo como gasto. Yo creo que eso requeriría de por lo menos una modificación reglamentaria, lo sumo. El fisco la verdad que no lo podría resolver. O sea, originalmente a los locatarios justamente lo hicieron vía reglamento. Exacto. Entiendo la posición del fisco, pero también es cierto que los contribuyentes dicen, bueno, a ver, se podría hacer algo para recuperarlo. Vos fíjate que hasta los convenios de competitividad transforman las cargas sociales en crédito fiscal. Exacto. Bueno, que cuanto mejor, digamos, el IVA, el propio IVA que está contenido en las expensas que no se puede tomar. Entonces, y además no sé si no sería un incentivo también para estar un poco mejor al día con las expensas. Seguro, ¿no? seguro. Porque si lo pagaste, bien. te lo podés ir y de blanquear operaciones. Y blanqueas, porque andás a ver en las expensas que te ponen, que no es comprobante. Está bien eso, sí. Como dirían los grandes conductores de noticiero, cambiando el ángulo de la información. No lo escuché nunca eso, ¿eh? No. Bueno, en general trato de ser original. Podemos hablar un poquito de ajuste por inflación, pero un tema en particular. El tiempo transcurrido y los índices soportados ya habilitan, y cómo se cuentan esos tiempos para saber si estoy habilitado o no para realizar el ajuste por inflación. Sí, estamos hablando del ajuste por inflación impositivo, ¿no? Porque ya, digamos, contablemente eso ya está por aplicando. otro lado. Bueno, están las resoluciones de la FAXPI, ¿no? Digamos, en eso actuó bastante. Ya te diría, recordemos un segundito qué dice la ley de impuestos a las ganancias. La ley de impuestos a las ganancias tiene un principio general, que si en los últimos 3 años la inflación acumulada de los 3 años, medida de inicio al final de cada ejercicio, pero la sumamos, me da 100% o más, en ese ejercicio voy a tener que aplicar el ajuste por inflación. Dios quiera que no se cumpla eso. Pero bueno, esto lo dice. Pero en la transición de esta reforma, que empezamos con el año 2018 en adelante, se dijo, bueno, si en el primer año la inflación, y recordemos que fue modificado, pero vamos a decir cómo quedó, es el 55%, por ejemplo, si en el año para un cierre de diciembre la inflación hubiese sido 55%, ya teníamos que aplicar el ajuste por inflación en el año 2018. Como la inflación, en el medio cambiaron el índice al IPC, sí, fue del 48, se llegó casi ahí al umbral, nadie aplicó el ajuste por inflación impositivo en el año 2018. Ahora viene el 2019. Sigamos con el cierre de diciembre. Entre paréntesis. Sí. Los cierres de abril del 2019, primer ejercicio que cierra después de la reforma en abril, ya ajustan por inflación, porque el índice IPC fue más del 55. O sea, eso ya es un dato. Pero sigamos con el cierre de diciembre de 2018 para entender. La reforma ahora dice, bueno, el primer año 55, segundo año 35, hasta ahí me da el 90 y me queda 10 años más. 10%. 10%, perdón, es 55, 30 85 y 15. Y 15, ahí me da la cuenta. Con lo cual, la pregunta que hacen todos es, ¿qué pasa si en el año 2019 la inflación es del 30%? Porque la ley dice inflación medida desde inicio al final de cada ejercicio. Para el primer año 55, no lo fue.
segundo año 30 y tercer año 15. Bueno, ¿qué pasa si en el año 2018 la inflación es más de 30? Que va a ser 2019, perdón, va a ser 2019. Más de 30. Y algunos dicen, bueno, ya aplicamos el ajuste por inflación, porque recordemos que mucha gente lo quiere aplicar legalmente porque le conviene, a otros no. ¿Y el fisco qué dijo? No. Y yo creo que está bien lo que dice el fisco. El fisco dice, no, vos tenés que acumular. Vos sumás la inflación del primer año, más la inflación del segundo año, y si la totalidad o la suma de las dos inflaciones te da 85 o más, ahí vas a aplicar el ajuste por inflación en el segundo año. Llevemos esta interpretación del fisco, algunos dicen que no es lo que dice la ley, y yo coincido con esa interpretación. Algunos dicen, ¿te acordás que había que capitalizarlo? Bueno, eso para mí quedó fuera, en la ley no lo dice. Lo que sí hay que tener presente es cómo vamos con esta carrera de inflación, porque la inflación, y vuelvo con el cierre de diciembre, a diciembre del 2018 la inflación fue un 48%. Sí. O sea que necesitaría ahora para llegar al 85 un 30 y pico por ciento más. Si en el año 2019, digo bien, 48 un 37%. Si la inflación del 2019 llega a un 37% o más, todos los contribuyentes van a tener que aplicar por el año 2019, diciembre, el ajuste por inflación. ¿Cómo estamos con la inflación este año? Bueno, hasta abril oficialmente teníamos un 17%. Y creo haber escuchado que ya estamos en el 20 y pico, con acumulado a mayo. Y la proyección es muy probable que superemos el 30 y pico. 37, claro. Así que es probable que, si bien no aplicamos el ajuste por inflación impositivo en el año 2018, sí se aplica en el segundo año, 2019, y recordamos que de aplicarse, el efecto del ajuste impacta en 3 ejercicios. Es decir, sea pérdida o ganancia, impactará en el 2019 un tercio, 2020 otro tercio y 2021 otro tercio. Y después seguiremos. Félix, muchas gracias. Gracias a vos. En el segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal vamos a insistir un poquito con esto. Los problemas que tenemos los contadores no se solucionan con una prórroga como está ocurriendo ahora, con una prórroga de 7 días o con una prórroga de un mes como ocurre con las presentaciones de los impuestos cedulares. Estamos hablando de algo mucho más sustancial que no se resuelve así. Además, para trabajar en las declaraciones juradas que mencionábamos, tenemos que tener los 2 papeles de trabajo en la mesa, como bien lo explicaba la doctora Claudia Serchiara hace algunos días en nuestro programa. Esto seguramente va a dar todavía mucha tela para cortar, porque el problema del ejercicio profesional es cada vez más profundo. En la continuidad del programa nos vamos a encontrar con el doctor Daniel Pérez, una interesantísima entrevista para hablar de recibo de sueldo digital y también otro tema, indemnizaciones, muy importante, un especialista en el tema, el doctor Daniel Pérez, aquí en Fórum Jurídico Fiscal. A pedido del público y también de la producción, está con nosotros el doctor Daniel Guillermo Gracias Pérez. A la producción y gracias al público. No, sos muy querido. ¿Ah, en serio? Sí, bueno, me alegro serio. mucho. No me conocen bien. Mira, recientemente se puso bastante candente un tema que es el de los recibos digitales. Entonces, vamos a charlar un poquito de temas laborales. Dale. Hagamos un salpicadito. Dale. En primer tema, este tema del recibo digital abuele totalmente al papel, tiene una conexión directa con el libro de sueldos y jornales, es decir, cómo va a operar y desde cuándo será la obligación. Bárbaro. Bueno, en realidad esto ya estaba, la posibilidad del recibo digital ya estaba. Recordemos que a partir de la ley de firma digital se empiezan a movilizar toda una cantidad de cuestiones de documentos digitales y firmas digitales.
Esto en realidad lo recepta la reglamentación en el año 2011 con una resolución 1455, que es del Ministerio de Trabajo. ¿Qué se permitía? Se permitía al empleador pedir autorización para emitir el recibo digital, con todas las connotaciones que esto tiene, que ahora las vamos a ver, pero había que pedir la autorización y se hacía una autorización obviamente específica por cada empleador para mutar del recibo de papel a el recibo digital, con obviamente el gran tema es la firma digital y cómo se entrega ese recibo. Esto cambió ahora porque eso era, digamos, de alguna forma optativo, pero con autorización. Cambió ahora, recientemente, hace el mes de mayo, días, en donde la resolución lo que hace es derogar esa del 2011 y dice, a partir de este momento es optativo para el empleador hacer uno u otro sistema. E inclusive dice, aquellos que hubieran iniciado el trámite para pedir autorización del recibo digital no la tienen que pedir más, es como que ya está autorizado. Quiere decir que ahora el cambio es rotundo. Directamente el empleador puede elegir uno u otro soporte. Por supuesto, eligiendo el soporte digital, tiene que tener en cuenta todas las regulaciones y todas las normas de fondo que tiene la ley del contrato de trabajo, artículos 138 a 146, de cómo tiene que ser el recibo, que tiene que ser por duplicado, qué datos tiene que tener. Quiere decir que a partir de ahora... cumplir con todas las formalidades. Con todas las formalidades, pero electrónicamente. Sí. Y uno de los temas importantes que la ley lo contiene es, tiene que ser ejemplar doble, tiene que haber un ejemplar para el empleador y otro para el trabajador, firmados uno por el otro, o sea, la contraposición de la firma, y tiene que ser entregado en duplicado. Entonces, el tema es la entrega del recibo, que tiene que ser fehaciente, porque hay una montaña de jurisprudencia sobre la fehaciencia del recibo. Che, ¿cuándo vale? ¿Y se lo mandan al...? Se lo tienen que enviar al domicilio electrónico. Sí, vía intranet. O sea, tiene que generarse el recibo, tiene que generarse con firma digital del empleador y el supervisor tiene 2 firmas. Y aparte tiene que generarlo por intranet al trabajador, lo tiene que recibir en forma fehaciente y el trabajador lo tiene que firmar digitalmente. Acuérdense una cosa es firma electrónica y otra cosa es firma digital. Son similares en su contenido, pero son mecanismos distintos. Con lo cual, a partir de ahora sí, el empleador va a poder elegir perfectamente la forma digital, tiene que tener todas las características de lo digital por la ley y la reglamentación, y tiene que cumplir perfectamente con lo que la ley de contrato de trabajo dice para que eso sea prueba en juicio. Sí. Y esto es muy importante, tiene que ser prueba en juicio, o podría ser prueba en juicio en el caso que haya un conflicto. ¿Y se puede unir con el libro digital? Claro, y sobre todo porque el libro de sueldos digital empieza a tener otra vez reverdecimiento. ¿Te acordás que esto había salido en el año 2015? Quedó desactivado porque las jurisdicciones no adhirieron, pero sí, el libro de sueldos digital es obligatorio en Ciudad de Buenos Aires. Sí, hay un mecanismo. Claro. Entonces, esto seguramente va a tender a que a partir de ahora va a haber mucha más movilización en cuanto al libro de sueldo digital, para que esté todo digitalizado. Bueno, se va a facilitar bastante el tema. Sí, facilita. Digamos... En la medida en que funcionen los sistemas, facilita. Porque pensar que es todo digital ahora, ¿no? Con las, digamos, situaciones que tiene todo lo que es el documento digital y la firma digital. Pero a partir de ahora puede hacerlo de las 2 formas, sin ningún tipo de autorización expresa. Bueno, siguiendo por el tema laboral. Dale. Pero cambiando un poquito, digamos, la problemática. ¿Recordás que cuando había un distracto laboral, o sea, una ruptura laboral, antes de la reforma se hablaba, hablaba que la indemnización no estaba alcanzada por el impuesto a las ganancias? Después vino la reforma. ¿Hay algo en los juzgados? Muy interesante la pregunta, porque, digamos, la reforma lo que no generó una modificación respecto de los casos comunes, porque la reforma tiende a ¿qué? A decir, bueno, serán ganancias en los casos de directores, gerentes, o sea, los elencos directivos. Sigue siendo exactamente igual para aquellos que no están en estos elencos directivos. ¿Qué sigue? Sigue lo mismo, sigue los fallos de corte.
Claro. O sea, sigue Cueva, sigue De Lorenzo, sigue Negri, ¿qué es? Bueno, en realidad la Corte entendió que no es una situación de pago indemnizatorio, sino que es la ruptura de la fuente que genera la ganancia. No hay fuente. No hay fuente. Al desaparecer la fuente no hay renta. Sí. Entonces, esto sigue muy fuerte. Sigue sobre todo dividido en dos etapas, en dos sectores. Primero, los que modificó la 27346, que son directores, gerentes, elencos directivos, donde se entiende que hay que pagar ganancias sobre el total menos lo que es indemnización rubro antigüedad, y los otros donde hasta inclusive en los acuerdos voluntarios, como se extingue la fuente, no estaría alcanzado por ganancias. En estos casos, ahora hay dos vías muy claritas en materia de por dónde perseguir la situación de reclamo. ¿En la jurisprudencia? Claro, en la jurisprudencia. Por un lado, por ejemplo, en el caso del Citibank, ¿no? Bogado con Citibank. Bogado había hecho un acuerdo voluntario. En el acuerdo voluntario había una cláusula que decía: acepto que me retengan el impuesto a las ganancias por una porción que en todo caso no era indemnizatoria. Lo acepta en el convenio. Firma el convenio, le retienen ganancias. Después se ve que se arrepiente, lo piensa o alguien le dice. Claro. Entonces, ¿qué hace? Le reclama al empleador de que le había retenido en exceso. En primera instancia le dan la razón y va a la Cámara y le da la razón. ¿Por qué? No solamente aplicando la teoría de la Corte, de los casos, siempre los casos emblemáticos, Cuevas, de Lorenzo y Negri, sino que, muy importante, y por esto hay que visualizar dónde hacer el reclamo, no hay posibilidad, dice la Cámara, y lo reitera, de renunciar a los derechos. No hay renuncia de derechos. A pesar de que él lo había firmado, no hay renuncia de derechos. Es más fuerte la intangibilidad del derecho laboral que la renuncia del derecho. Entonces la Cámara ve que hasta en los casos en donde se firmó un convenio y se retuvo ganancias, por el tema de la teoría de la fuente, la extinción de la fuente, y por la irrenunciabilidad, le devuelve los montos. Escúchame, Daniel, entonces podemos pensar que hay una franja de la justicia que seguirá sosteniendo que no hay fuente. Exactamente. Ahora, pero aparte, la diferencia. ¿Esto por dónde había venido el tema de la fuente? Había venido todo por el contencioso. Venía del Tribunal Fiscal y de la Cámara Contenciosa. Ahora, casualmente, por el lado del contencioso tenemos un fallo del Tribunal Fiscal reciente de Gowland. No le reconocieron precisamente, en el caso al señor Gowland, que reclamó por el lado contencioso, o sea, no le reclamó a su empleador como incumplimiento del contrato, sino que le reclamó a la FIP o reclamó al Estado por el fondo retenido. Fue por ese lado y el Tribunal Fiscal le dio la espalda. Y le dijo que por la modalidad que tenía el convenio, también había un convenio de partes, por esa modalidad, entonces no entraba en el concepto de lo que la Corte decía respecto del agotamiento de la fuente, y le dijo: el impuesto a las ganancias en ese caso está bien retenido. Entonces, para poner acento, si yo tengo esta situación, hoy en día está mucho más fructífero el fuero laboral que el fuero contencioso. Porque en el fuero laboral, aunque yo haya reconocido la retención, me dice no se puede renunciar al derecho. Esto es jurisprudencia muy reciente. Gran dato. Gracias. No, por favor. Gracias a vos, gracias a ustedes. Muy bien, continuamos en Fórum Jurídico Fiscal, momento de un amigo de la casa, siempre es un lujo tenerlo. Hablamos del doctor Fernando García, lo tenemos aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Existe un problema respecto ahora de cuáles son los balances a considerar respecto de la liquidación del impuesto a las ganancias. Hasta ahora veníamos con una ficción de alguna forma donde había un balance contable con sus propias normas técnicas y un balance impositivo con otras normas totalmente diferentes. Con la 27.430 se hace una especie de híbrido donde la utilidad se va a determinar en los balances de los estados contables y además el dividendo se va a calcular sobre el resultado contable. Como hay inflación y los índices dispararon los límites, entonces ahora también va a haber un ajuste por inflación impositivo. La pregunta es, a los efectos de las presentaciones y las determinaciones, tanto del impuesto a las ganancias como del responsable sustituto en los bienes personales, ¿cuál es el balance que hay que considerar?
La Dirección General, la FIP, la Dirección General Impositiva, estuvo sacando algunas notas externas, en algún momento sacó una nota externa 10, sacó una resolución, la número 3363, donde comentaba de que a los efectos impositivos no había que considerar el balance ajustado, confeccionado en aquel momento con la base NIF, sino el balance histórico que le servía de base, y ese balance histórico tenía que estar contenido como nota al pie del balance. Eso era así para mantener el principio de igualdad ante la ley, porque había gente que tiene normas de información financiera generales, normas de información financiera simplificadas, resoluciones técnicas, con ajuste, sin ajuste, una popurrí de balances que hacía imposible la asimilación. Entonces, ahora una nueva resolución, que es la 4483, ratifica de alguna forma la 3363 y hay que considerar el balance histórico. La resolución dice que hay que sacarle el ajuste por inflación, en realidad hay que partir del mismo balance antes de aplicarle el ajuste por inflación contable, y ese es el que va a servir para las determinaciones impositivas. Y acá estoy agregando algo que no está explícitamente dicho, pero que para mí surge del texto claro de la ley, que es considerar los efectos del responsable sustituto para el impuesto a los bienes personales. Gracias, doctor Fernando García. Estará con nosotros nuevamente con un tema muy importante en el próximo programa. Nos estamos despidiendo. Revisen nuestro Twitter. Nos pueden seguir en las redes sociales. @Forum Fiscal y @Forum Fiscal on Twitter, on TW. Allí se está tratando toda la problemática que fue editorial en el día de hoy. No tenemos más tiempo, los despedimos y los esperamos dentro de 7 días para hacer esto que es Fórum Jurídico Fiscal.